exponentes es que perdimos 23 años de la negociación de paz anterior a hoy. Si ustedes recuerdan, y para los que participamos un poco en la elaboración de la Constitución, en la reglamentación de la Constitución, el sueño que hablaba Holman, en ese momento la negociación involucraba a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar casi que en toda su extensión. Es decir, la FARC y el ELN también estaban junto a los M19, el BN, el PRT, etcétera, buscando la posibilidad de una negociación política. El establecimiento logró mantener y perpetuar la guerra, dividiéndolos y adelantando una negociación con unos y dejando a los otros en una guerra que nos ha costado varios cientos de miles de muertos en Colombia. En este momento tenemos la misma posibilidad de riesgo, que se haga una negociación con las FARC, no se haga con el ELN y tengamos que hacer otro foro de 23 años para decir que perdimos otros 23 años porque no se hizo una negociación con todos los actores que estaban obviamente alzados en armas en el contexto actual. Por eso la importancia de no seguir perdiéndole tiempo a la guerra y apostarle de manera decidida, de manera clara, de manera con toda la movilización al tema de la paz. Llevamos, como se ha planteado, 23 años de contrarreforma constitucional. Desde que nació la Constitución, bueno, nosotros dimos el debate sobre la Constitución y cada año hacíamos un evento del primer año de la Constitución, segundo año, hasta que nos mamamos de hacer más eventos porque la Constitución no fue lo que habíamos soñado. Empezaron a contrarreformarla. Cosas muy claves, por ejemplo, el artículo 56 y la propiedad privada y la función ecológica y social de la propiedad. Ese artículo fue mutilado para evitar la expropiación de esa propiedad que no respondía a esa filosofía constitucional de la defensa del interés público, del interés ecológico, y las multinacionales dijeron no invertimos en Colombia si esa norma constitucional no se modifica, y se modificó. Los militares desde el 95 modificaron el artículo 221 sobre el fuero penal militar, se desmontaron muchas normas. Bueno, se desmontó en el gobierno de Uribe el situado fiscal, que era progresivo en materia de salud, en materia de educación. Todo eso para seguir desmontando la Constitución. Por eso es que a mí no me parece, es decir, la Constitución se sacrificó en favor de intereses privados, e incluso en el momento que se escribió la Constitución, en los debates que hacíamos constitucionalistas, sectores sociales, populares y demás, debatíamos que ahí había más de una Constitución y que iba a ser la movilización la que iba a definir cuál era la Constitución que iba a operar. Y efectivamente la Constitución que operó fue la Constitución neoliberal, privatizadora, etcétera, que estaba prevista dentro del texto constitucional. Por eso a mí no me parece para nada descabellado y me parece prudente y me parece viable pensarse en una nueva constituyente. De hecho, el próximo Congreso va a ser un Congreso constituyente, va a tener que reglamentar todos los puntos fundamentales que salgan de la mano en materia de tierras, en materia de reforma política tan necesaria e importante, en materia de política antidrogas, etcétera, etcétera. Entonces, yo insistiría en que es necesario volver a reabrir el debate sobre toda esta institucionalidad y sobre la democracia procedimental que hemos tenido, para ver si es posible, poniéndole fin al conflicto, constituir una democracia real. En ese sentido, el tema de la reelección presidencial está jugando. Obviamente, una de las contrarreformas constitucionales más terribles que hemos tenido fue la que compró Álvaro Uribe, comprando todo el Congreso y modificando la Constitución para reelegirse. ¿Y saben cuál es el problema? Que Santos puede durar 10 años. Porque Santos va a eliminar la reelección y todos vamos a apoyar que eliminen la reelección y van a decir que los 6 años se apliquen de manera inmediata, muy posiblemente con mayorías en el Parlamento. Y entonces Santos va a durar los 4 años y los 6 de la reelección. ¿Sí? Eso puede pasar. Y no me extrañaría que Santos juegue a mantenerse 10 años en el gobierno. Entonces, se necesita una reforma política estructural que realmente blinde el ejercicio de la participación política de la oposición, que garantice que la izquierda política y democrática pueda ejercer el poder. Porque es que Petro no fue, la izquierda no es problema si la izquierda se corta. O sea, aquí no es un problema para el establecimiento. El problema es cuando la izquierda se hace poder y gobierna en favor del pueblo y en contra de los intereses privados de las empresas, como pasó a Petro con los contratistas, cuando proponen otro modelo, otra posibilidad, una voluntad humana, una posibilidad
posibilidad de que los derechos estén al centro de las políticas públicas y que la política se haga para la gente. Entonces es importante superar eso, superar esa democracia limitada, asesina, carcelera, que persigue, que corta y que ahora destituye también a los elegidos por el pueblo cuando sus políticas van en contravía de intereses muy fuertes de sectores nacionales, incluso multinacionales, que manejan los servicios públicos en Colombia como un negocio de manera clara, en detrimento pues, de los usuarios, de los consumidores. Es decir, que el problema con el procurador, con el fallo del procurador, no es el procurador. Es decir, si el procurador hubiera sido fiscal general, tendría preso a Petro. ¿Sí? O sea, el problema no es la institución misma. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que el tipo es fundamentalista, es bueno, todo lo que tiene, extrema derecha, autoritario, misógino, bueno, todo lo que él es en contra de la diversidad, de las mujeres, de la democracia, la participación, quema libros, bueno, todo eso ya lo sabemos. Pero ese no es el problema. Es apenas una ficha en el juego de un régimen excluyente. Es decir, lo que hizo el procurador lo había podido hacer el fiscal y con más espectáculo metiendo preso al alcalde o el contralor también pidiendo su destitución o lo que sea. Es decir, el problema es que no se tolera la oposición, que es diferente. En el Foro Social Mundial hacíamos un debate con economistas, me acuerdo mucho, donde evaluábamos si realmente los gobiernos latinoamericanos que han llegado al poder hayan afectado el modelo económico, el modelo de desarrollo impuesto por las empresas y las multinacionales. Y la conclusión era que no. Es decir, era una izquierda que no afectaba el modelo, sino que remozaba el modelo. El problema de Petro es ese, que Petro afectó el modelo con sus políticas, tratando de dar un mal ejemplo a todo el país en la posibilidad de que los servicios públicos se manejen de otra manera. Y es ahí donde está el debate y por eso la necesidad imperativa de no perder ese poder real que hay en Bogotá y de movilizarnos mañana y pasado mañana y todos los días para que no se imponga la voluntad del procurador y de la oligarquía colombiana, de los que han manejado siempre el poder en función de desconocer la voluntad popular. El TLC es lo mismo, estoy tratando de contestar la pregunta en función de los puntos. El TLC impide que tengamos un modelo de desarrollo propio. El TLC afecta a la soberanía nacional. El TLC impide que Colombia se autodetermine para mirar qué hace con sus recursos bióticos, energéticos, sus recursos naturales. Nos imponen un modelo de desarrollo, nos imponen políticas de ajuste, etcétera, que impiden construir la paz. Es decir, puede haber una finalización del conflicto, pero si el Estado no interviene, si el Estado no regula, si el Estado no toma partido por la equidad, por la justicia social, necesariamente vamos a tener un Estado que va a seguir en función de los intereses privados. La pregunta es, ¿estamos preparados hoy para la paz? Por eso nosotros llevamos a La Habana, cuando yo era todavía presidente del colectivo de abogados, el documento que presentamos sobre el gobierno, insistiendo que si no hay una desmovilización de todos, no va a haber paz. Es decir, los que atacan al movimiento social, popular, la participación política, la oposición política, no son las FARC. Las FARC atacan al establecimiento. Por eso a mí me preguntan cuál es la fórmula jurídica para la demolición de las FARC. Yo les digo pues, que la busque el establecimiento, porque saben los que el DAPRO, nosotros necesitamos buscar la fórmula para desmovilizar el terrorismo de Estado. Y son los militares y los policías y todo ese establecimiento, la paraeconomía de la que han hablado acá, que es la que ha estado patrocinando la guerra social en este país. El solo quitarle un eje al triángulo de la violencia en Colombia, el solo quitarle el eje de la guerrilla no nos va a garantizar la paz. Por eso lo más importante en una negociación política son las garantías de no repetición, lo que va a permitir que no se vuelva, que no se repita una democracia formal connivente con el despojo, el asesinato, el crimen, el desplazamiento forzado, la desaparición, el encarcelamiento de los opositores. Y por eso se hace importante eso. Nosotros creemos que Colombia está preparada para la paz, está cansada para la guerra y que el escenario de la negociación nos impone ser muy creativos a todos y a todas para mirar cómo superamos ese modelo democrático precario. Bueno, entonces
creo que el mensaje debe ser eso, es decir, cómo garantizamos la reforma, los procedimientos que permitan realmente alcanzar la paz. Yo desarrollaré las otras ideas hacia adelante, pero lo que quiero enfatizar entonces es que ese TLC, esa decisión del procurador, este proceso de La Habana hay que volver una oportunidad. Yo creo que la destitución de Petro tiene que ser una oportunidad para que reaccionemos políticamente todas las izquierdas y todos los sectores democráticos que creemos que se puede gobernar de otra manera. Y creo que la negociación de La Habana nos debe llevar a lo que debe ser más bonito, que es la posibilidad de que todos nos cambiemos el chip, en el sentido de pensar que Colombia puede volver a ser un país normal. Es decir, nosotros nacimos en la violencia y diseñamos toda una institucionalidad para la violencia. E incluso hicimos toda una distribución geográfica del país en función de la violencia. Y lo que necesitamos hacer ahora, y lo que yo invito ahora, y sobre todo a todos los jóvenes, es que podamos sacarnos el chip de ese país con toda esta violencia y pensar que podemos tener un país normal. Un país sin guerrillas, un país sin paramilitares, un país donde el policía de la esquina no sea un delincuente, sino sea un ciudadano que apoya a los demás ciudadanos, como dice la Constitución, en el ejercicio de sus derechos y libertades. Porque creo que lo que más está militando en función de evitar o de imposibilitar la paz y la superación del conflicto es el acostumbramiento histórico que tenemos a la violencia. Y eso implica que nos apostemos decididamente por construir ese país, ese nuevo país, ese otro país que es posible, que esté en un país en paz y que supere pues, todas las taras de la democracia, entre comillas, que hemos padecido. Con la pregunta, ¿cuál es la